Esto pasó hace 2 años. Yo trabajaba como enfermero en un hospital público. Tenía 35 años, y mi vida era una rutina. Turnos nocturnos, y la responsabilidad de cuidar a mis pacientes. Aunque me sentía seguro en mi trabajo, siempre llevaba conmigo el peso de haber perdido a un paciente en una situación extraña. No he dejado de pensar en ello. Era una noche común. Estaba en el ala de psiquiatría, revisando los registros de un paciente. Las luces parpadeaban, y podía escuchar el sonido de una máquina al fondo. Estaba cansado, tratando de enfocarme en mi tarea. Fue entonces cuando escuché murmullos. Me giré, pensando que alguien estaba hablando, pero no había nadie en la sala. Aún así, los murmullos crecían, como si alguien intentara decirme algo. No podía entender las palabras, y traté de convencerme de que era el cansancio. Día tras día, esas noches se volvían más inquietantes. Los murmullos se transformaron en un canto, casi hipnótico. Era raro porque en esa unidad no había tantos pacientes. A veces notaba sombras moviéndose por los corredores vacíos. Mis colegas comenzaron a ausentarse sin aviso. Su falta se sentía pesada en el ambiente, dejándome con más preguntas. Una noche, llevaba conmigo una taza de café. Necesitaba mantenerme despierto. Cuando caminaba hacia la zona de descanso, vi una sombra al final del pasillo. Aceleré el paso, con el corazón latiendo rápido. No sé qué era, pensé. Tal vez solo era mi mente. Pero esa noche, los murmullos se convirtieron en gritos en mi mente. A veces parecía escuchar mis propios pensamientos, y en otras, eran voces ajenas, llenas de dolor. En esas noches no podía dormir. Esos ruidos eran ecos de pacientes perdidos, o mi mente jugándome malas pasadas. Cada vez que escuchaba los cantos, un escalofrío recorría mi espalda. Miraba mis manos. Temía verlas manchadas con la sangre de aquellos a quienes no pude salvar. Con cada día y noche que pasaba, esos ecos se hicieron más intensos. Un día, incluso escuché una risa clara y burlona que resonó en las paredes. Me acerqué a la puerta que daba a la sala de espera, con mi respiración en la garganta. Me detuve un momento antes de abrirla. Pensé en hablar con alguien, pero no había nadie allí. Era como si el hospital estuviera lleno de voces que no podía entender. Me preguntaba si era mi propia locura lo que me perseguía, o algo más oscuro. Las sombras parecían moverse más rápido, y el canto se hacía más fuerte. Sentía que me estaba volviendo loco. Una noche, decidí que necesitaba respuestas. Caminé por los pasillos buscando algo, o a alguien, que me dijera lo que estaba pasando. Cada paso resonaba con más fuerza, y esos ecos me rodeaban. Cuando miré hacia atrás, creí que vería algo, pero solo había oscuridad. Desde entonces no he dejado de escuchar esas voces, y nunca he logrado entender lo que realmente querían decirme. Capítulo 2. Esa noche, tras mi decisión de buscar respuestas, sentí una mezcla de miedo y determinación. Caminé por los pasillos. Mis pies resonaban en el suelo, creando un eco que parecía burlarse de mis pasos. La atmósfera estaba cargada, como si el aire estuviera pesado con secretos. Mientras seguía avanzando me encontré en la zona de descanso. Era un lugar que antes había considerado un refugio, pero ahora solo sentía incomodidad. Encendí la luz, y me senté en un sillón desgastado. Las voces estaban ahí, como un murmullo lejano, esperándome. Intenté enfocarme, pero las palabras seguían escapándose de mi entendimiento. Decidí que era hora de hacer algo diferente. Busqué en los registros de pacientes de esa noche. Necesitaba saber quiénes estaban allí, y si alguno de ellos había experimentado algo extraño. Me encontré con el nombre de un paciente que había fallecido hace un año, un tal Andrés. Anoté su nombre mientras una extraña sensación me invadía. Recorrí el pasillo nuevamente, pero esta vez con un propósito. La puerta de la habitación de Andrés estaba entreabierta. Dudé un momento, pero algo me empujó a entrar. La habitación estaba oscura, y las cortinas estaban cerradas, dejando que solo un rayo de luz entrara. Una cama vacía. El ambiente era pesado, como si el aire estuviera impregnado con su dolor.
De repente escuché risas. Se filtraban a través de la puerta abierta ecos de voces que llenaban el pasillo. Mi piel se erizó de inmediato. Salí disparado de la habitación, ansioso por descubrir de dónde provenían esos sonidos. Las risas se convirtieron en susurros y entonces en gritos. Eran cada vez más intensos, como si una avalancha de emociones me estuviera atrapando. Al girar hacia la sala común vi a una sombra al final del pasillo, justo donde había visto la primera sombra semanas atrás. Esta vez no era una ilusión. La sombra se movía con una agilidad antinatural. Temía moverme, pero sentí que mis piernas respondían por sí solas. Caminé hacia la figura, cada paso sintiendo la presión a mi alrededor. Cuando estuve más cerca, entendí que no era un simple juego de luces. Era un hombre, claramente un paciente, pero su rostro estaba en sombras. «Ayúdame», susurró, y el eco de su voz resonó en mi mente. Sentí una punzada de reconocimiento, como si ya hubiera escuchado su voz. «¿Quién eres?», le pregunté. Mi voz temblaba. «Debes escucharnos», dijo. Su tono era casi melodioso, pero había un trasfondo de desesperación. «No estás solo». Entonces, todo se oscureció. Perdí el contacto con el mundo exterior. Y aquellos murmullos llenaron mi mente, como si millones de almas se hubieran apoderado de mi ser. Yo necesitaba entender. ¿Pero podría manejar la verdad que se ocultaba detrás de esas voces? La presión creció, y no supe si estaba perdiendo la razón o si realmente había un misterio que desenredar. Sentí que caía, arrastrado por las sombras, y un grito se escapó de mis labios. No, nada. Silencio absoluto. Ahí fue cuando lo vi. Una figura más clara se dibujaba en la oscuridad, señalándome, esperando a que me acercara. Una verdad que, de inmediato, comprendí que podría cambiarlo todo. Pero, ¿estaba listo para descubrirlo? Capítulo 3. Desperté en el mismo sillón desgastado, el corazón acelerado y la mente nublada. Todo parecía un sueño, pero el sudor en mi frente me dijo otra cosa. Las voces no habían desaparecido. Seguían susurrando, más audibles que antes. Miré alrededor buscando alguna explicación a lo que había experimentado. Me incorporé lentamente, tratando de aclarar mis pensamientos. La habitación seguía igual, pero había un peso diferente en el aire, un zumbido que parecía venir de la esquina más oscura. Me levanté, los pasos sonando más fuertes a medida que me acercaba. La luz titilante del pasillo iluminaba apenas la entrada, y el eco de mis pasos parecía burlarse de mi incertidumbre. Las sombras se movían danzando en la penumbra. Justo cuando estaba a punto de dar la vuelta, un destello más claro de luz apareció. Las risas, esos ecos de alegría y sufrimiento, comenzaban a mezclarse, llenando el espacio con un sentido de urgencia. Sin pensar, avancé hacia la puerta de la sala común, un área donde muchos pacientes habían compartido sus historias y sus pesares. Al abrir la puerta, la escena que se presentó frente a mí era surrealista. Un grupo de figuras etéreas se reunía en un círculo, sus rostros vagos, pero la energía que emanaban era palpable. Sentí que sus miradas se posaban sobre mí, como si me invitasen a unirme a ellos. «¿Qué están haciendo?», murmuré al aire, aunque sabía que nadie podría escucharme. «Escucha», dijo una figura, esta vez más clara, con ojos tristes que parecía conocer mi dolor. «La verdad es oscura, pero la necesitas». Reprimiendo el impulso de retroceder me hice un paso más cerca. «¿Quiénes son ustedes?», pregunté. La pregunta salió como un susurro, asomándose entre el miedo y la desesperación. «¿Qué quieren de mí?». «Estamos atrapados», respondió otra figura. «Y tú eres la clave para liberarnos». Un frío me recorrió la espalda. ¿Liberarlos? ¿Cómo?, balbuceé. Lo que sentía en mi interior era mezcla de miedo y una curiosidad que no podía controlar. «Resuelve lo que quedó inconcluso», dijo la voz melódica. «Andrés, él sabe la verdad». El nombre resonó en mi mente, como un eco que no se apagaba. Había sido su historia la que me había llevado hasta aquí.
¿Andrés? ¿Qué hizo él? Las figuras comenzaron a desvanecerse, pero su mensaje era claro. Encuentra su historia. Solo así podrás comprender. Sin pensarlo, giré en dirección a la habitación de Andrés una vez más. Esta vez no era solo curiosidad, era una necesidad urgente. Las risas resonaron de nuevo, un eco cargado de desesperación. Sentía que el tiempo se me escapaba y que cada segundo era un paso más hacia lo desconocido. Al llegar frente a la puerta, el sudor empapaba mis palmas. Con un empujón de determinación, abrí la puerta. La habitación era exactamente como la había dejado, pero las sombras parecían moverse sutilmente, como si esperaran que yo hiciera el siguiente movimiento. «Andrés», llamé, más para mí que para él, pero se escuchó en la penumbra. «¿Dónde estás?». Una respuesta llegó en forma de un viento helado que cruzó la habitación, haciendo que las cortinas se agitaran. Entonces, en el rincón, una figura comenzó a emerger, más nítida que antes, con una luz tenue que iluminaba su rostro. Era él. «El tiempo se acaba», dijo Andrés, su voz ahora clara y directa. «Ya no puedes ignorarlo». Y en ese instante supe que todo estaba a punto de cambiar. La respuesta que tanto había buscado estaba enfrente de mí, como un fenómeno aterrador que estaba por revelarse. ¿Cómo podría haber estado tan ciego? Con un profundo aliento, me preparé para escuchar lo que nunca había imaginado. Capítulo 4. Andrés me miró con una intensidad que atravesaba la niebla de confusión que me rodeaba. «La única manera de que esto se acabe es si conoces mi historia», dijo, y su voz reverberó en la habitación como un eco perdido en el tiempo. «No entiendo», respondí, dando un paso hacia él. Cada palabra era un intento por aferrarme a la realidad. «¿Qué quieres decir con tu historia?» «Todo comenzó cuando llegué aquí», continuó él, sus ojos oscuros reflejando una mezcla de tristeza y anhelo. «Me encontraba en un lugar sombrío. Intentaba olvidar, pero esta institución no lo permitía. Las sombras siempre regresaban». A medida que hablaba, las sombras danzantes parecían acercarse como buscando escuchar. Sentí un escalofrío recorrerme, pero no podía apartar la mirada. «¿Qué ocurrió? ¿Por qué estás aquí?» Andrés se detuvo. Su expresión se tornó seria. «Hice algo terrible, algo que no puedo deshacer. Mis errores me persiguen, y ahora también a ti». «¿A mí? ¿Por qué a mí?» La confusión me consumía. Cada respuesta era más inquietante que la anterior. «Porque tú eres el hilo que queda. Solo tú puedes enfrentarlo», explicó, su voz volviéndose más grave. «Hay un secreto en este lugar, algo que se oculta en lo más profundo de esta institución, y tú tienes que encontrarlo». Recordé las figuras que había visto antes, sus insistentes murmullos. «¿Qué secreto? ¿Qué tengo que buscar?» «Mis compañeros y yo no podemos irnos. Estamos atrapados en un ciclo, repitiendo lo que no se resolvió», dijo Andrés, gesticulando como si se le escapara algo. «Detrás de esa puerta», señaló hacia un pequeño armario en la pared, «hay algo que pertenece a mi pasado. Lo que encuentres allí puede liberar nuestras almas, tal vez incluso la tuya». La urgencia en su voz me hizo temblar. «¿Qué hay en ese armario? ¿Qué debo hacer?» «Encuentra el diario», respondió. «Allí está mi verdad. Solo con eso podrás entender y romper esta maldición». Sin pensarlo, me acerqué al armario. Mi corazón latía con fuerza, cada golpe resonando en el silencio de la habitación. Abrí la puerta y una mezcla de polvo y moho inundó mis sentidos. En el fondo, había un viejo diario desgastado. Sus páginas amarillentas parecía que estaban esperando ser tocadas. Lo levanté y lo abrí. El olor a papel antiguo se mezcló con el viento helado que giraba a mi alrededor. La escritura era temblorosa, como si cada palabra estuviera marcada por el dolor. «¿Por qué ahora? ¿Por qué no antes?», me pregunté, buscando respuestas en aquellas letras borrosas. Andrés se acercó un poco más, la tensión palpable en el aire. «Lee. La única forma de entender es enfrentarse a lo que hay escrito». Pero antes de que pudiera hacerlo, la oscuridad pareció concentrarse.
Las sombras adquirían una forma más definida, avanzando hacia mí, empujadas por un aire frío que me envolvía. Miré a Andrés, su rostro mostraba un miedo que nunca había visto en él. «Dame el diario», gritó, pero sus palabras eran ahogadas por un rugido ensordecedor que estalló en la habitación. Entonces todo a nuestro alrededor comenzó a desvanecerse. Las figuras, las sombras, y el propio Andrés se volvían parte del oscuro abismo que empezaba a tragarnos. Con el diario en mis manos, supe que el tiempo se acababa. La conexión se rompía, y la última oportunidad de escapar estaba desvaneciéndose. ¿Habría algo en ese diario que pudiera salvarnos? Con un impulso desesperado, abrí de par en par el diario y comencé a leer. Capítulo 5. Las palabras del diario saltaron a mi vista. Cada frase una carga de historia apremiante. Hoy, siento que el silencio se apodera de mi mente. Leía en voz alta, mi voz temblando entre el eco de los gritos que resonaban en la habitación. La oscuridad parecía retroceder, como si buscara escucharme en lugar de devorarme. ¿Quién escribe esto? Me cuestioné a medida que avanzaba. Siento que la locura se aproxima. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando comprendí que cada línea podía estar registrada en el mismo lugar que Andrés había mencionado. Un lugar donde el dolor y el sufrimiento aún resonaban. Se repiten los mismos rostros en los mismos rincones. Susurros. Ojos mirándome desde la penumbra, decía el texto. Sin darme cuenta, mis dedos comenzaron a temblar. Las figuras que había visto antes en la puerta parecían cobrar vida nuevamente en mi mente. Recordé sus ojos vacíos y perdidos, llenos de desesperación. «Necesitas saber lo que hay detrás de esta locura», volvió a resonar la voz de Andrés. Mi mente giraba, y aunque el miedo en mí crecía, había algo en su tono que me seguía instando a descubrir más. Seguí leyendo, inmersa en el relato desgarrador de alguien atrapado en su propia historia. De repente la siguiente línea hizo que mi corazón se detuviera. La culpa que siento es abrumadora. Nunca debí ser parte de esto, pero aquí estoy, atrapado, como ellos. Miré a mi alrededor, sintiendo que la habitación se cerraba sobre mí. Era como si las sombras inclinaran la cabeza en reconocimiento. ¿Qué culpa llevaba Andrés? ¿Por qué su historia estaba conectada a la mía? Cada palabra parecía sumergirme más profundo en el abismo. El diario hablaba de ritos que nunca deberían haberse llevado a cabo, de pactos oscuros entre los que morían y los que quedaban. ¿Era este el secreto que había mencionado? La culpa del pasado reclamando venganza en el presente. Lo vi todo. Seguía la escritura con urgencia. El sacrificio fue un error. Mis amigos están aquí, y no pueden liberarse. Sentí un nudo en la garganta. Todo lo que Andrés había dicho de estar atrapado tenía un peso que me oprimía. ¿Y si estos ecos eran más que susurros? ¿Y si estaban aquí, entre nosotros? Un grito penoso rompió la tensión, resonando en la oscuridad. No era un grito de horror, sino de una profunda tristeza. Miré hacia Andrés, quien había retrocedido, sus ojos horrorizados. Sentí cómo el ambiente se espesaba, y comprendí que no solo estábamos lidiando con un pasado doloroso. Algo vivo y frío había despertado a nuestro alrededor. «Andrés», grité, sintiendo la creciente presión de las sombras. «No puedo dejar que esto continúe». Pero no había respuesta. Las hojas del diario comenzaron a volar, como si una fuerza invisible las empujara. Los gritos se intensificaron, un coro de lamentos que alimentaban mi temor. ¿Qué estaba pasando? ¿Estábamos despertando algo que ya debería haber quedado enterrado? Con cada palabra que profería, la oscuridad se aferraba más a mí. Los murmullos resonaban en diferentes direcciones, y el aire se volvió gélido. Entonces, comprendí. El diario. Necesito entender lo que está pasando. Con renovada determinación, me sumergí nuevamente, buscando respuestas mientras, en la penumbra, un rostro conocido comenzaba a aparecer entre el caos. Era alguien que creía haber dejado atrás, pero que regresaba para reclamar el tiempo perdido. «¿Por qué volviste?» La voz surgió de mi garganta,
Un eco más de mi propio miedo. ¿A quién había despertado realmente? Capítulo 6. El rostro se definía poco a poco, un reflejo distorsionado de lo que había sido. Las sombras se arremolinaban alrededor de él, haciendo que sus rasgos parecieran fluir como agua. María, susurró en un tono quebrado. Mi mente se tambaleó. El corazón me dio un vuelco. Lo que menos esperaba era confrontar su imagen, esa imagen que había cargado durante años como un peso insoportable. No, no puedes estar aquí, murmuré, sintiendo el calor en mis mejillas mientras luchaba por comprender si era una ilusión de mi mente. Eres... La palabra se atoró en mi garganta. Ella había estado muerta. Había estado haciendo un sacrificio para salvarme y ahora, aquí estaba, envuelta en la oscuridad. Las hojas del diario volaban cada vez más rápido, como si buscaran huir de la escena. Un viento gélido se apoderó del cuarto, y las luces comenzaron a parpadear. ¿Por qué volviste? ¿Qué quieres de mí? La ansiedad creció con cada segundo que pasaba. Vine por ayuda, dijo la figura, sus ojos reflejando tanto desespero como ternura. La voz me resultaba familiar, un eco de un tiempo más sencillo. No debiste abrir ese diario. El vínculo que siempre había sentido se intensificó. La angustia me atravesó. Yo había acabado en el pasado sin pensar en las consecuencias, pero había llegado a un punto donde no podía volver atrás. Si no debí abrirlo, ¿qué se supone que debo hacer ahora? Escúchame, insistió, su figura distorsionándose conforme las sombras giraban en una danza macabra. El dolor que hay aquí necesita ser liberado, pero también debes estar preparada para enfrentar lo que hiciste, lo que tuvimos que hacer. Cada palabra era un golpe en mi corazón, cada frase más pesada que la anterior. Las voces del diario comenzaban a cobrar vida a mi alrededor. El lamento se había transformado en un grito que atravesaba el aire, mezclándose con las palabras de María. Algo oscuro y denso giraba a mi alrededor, empujando mi voluntad a la cordura con cada susurro. No puedo revivirlo, respondí, comenzando a fallar en mis intentos por mantenerme firme. La habitación parecía cambiar con cada palabra. Las paredes se acortaban, y el aire se tornaba más pesado. María, por favor, grité entre lágrimas. La tensión era insoportable. La imagen de María oscilaba frente a mí, pero su mirada no se apartaba. Tienes que enfrentarlo. Solo así podrás romper el ciclo. Las voces se entrelazaban nuevamente, y empecé a distinguir susurros de lamentos familiares. Eran ellas, las pérdidas que había querido olvidar. Miré a mi alrededor, y vi las sombras tomar forma, cada una con un rostro, cada una con una historia de dolor. ¿Cuántas vidas habían estado atrapadas aquí porque había evadido la verdad? De repente entendí que este no era solo un encuentro, era un juicio, una confrontación con lo que había hecho y lo que debía aceptar. Miré a María, buscando una respuesta en su rostro. ¿Cómo se supone que puedo liberarte? No soy la única, respondió suavemente, pero su tristeza se hizo tangible. Lo estamos esperando, todos nosotros. Su figura comenzó a desvanecerse lentamente, pero su voz resonaba en mí con una claridad desgarradora. Tan pronto como se desvaneció, sentí que el tiempo se detuvo. La oscuridad ya no se sentía como algo externo, sino como parte de mí. Una marea de recuerdos y emociones golpeó mis sentidos. ¿Qué liberación estaba dispuesta a buscar? No tengo una respuesta, susurré, pero en el fondo sabía que debía enfrentar lo que había ignorado. Miré nuevamente al diario, ahora abierto en sus páginas, como un faro en la penumbra. Está bien, dije, aunque la angustia crecía en mi corazón. Lo haré. Entonces, la habitación tembló. Un último grito resonó y con él sentí que todo se desvanecía. Pero antes de que la oscuridad me envolviera por completo, una súbita presión en mi pecho me hizo dudar. ¿Era eso el principio de mi liberación, o solo otro paso en el abismo?
El futuro parecía incierto, pero una cosa era segura. Debía descubrir la verdad, incluso si eso me costaba enfrentar los peores rincones de mi propia historia. Lo que había comenzado como un simple vistazo al diario, ahora se había convertido en un viaje hacia lo desconocido. Una puerta se había abierto y yo estaba a punto de cruzar su umbral. Capítulo 7. De repente, todo quedó en silencio. La presión en mi pecho se volvió un eco, una marioneta de recuerdos y sombras que mantenía un tirón persistente. Me encontré en un lugar extrañamente familiar, como si hubiera cruzado un umbral entre la realidad y mis propios demonios. Miré a mi alrededor y la habitación parecía aún más difusa. Las paredes balbuceaban susurros, y el aire estaba cargado con el eco de lamentos. De pronto, el diario, que aún yacía abierto en el suelo, atrajo mi atención con un poder hipnótico. Las hojas giraban lentamente, casi como si me estuvieran llamando. «Debo ver más», pensé. Me acerqué, sintiendo una fuerte corriente de energía en cada página. Las palabras comenzaron a tomar forma, revelando fragmentos de una historia que creía haber olvidado. El hospital, pensé de inmediato. Era un recuerdo que había tratado de enterrar. Uno que me había dejado marcada para siempre. Sin pensarlo, toqué las páginas. Al instante, una imagen se proyectó en mi mente. Una sala fría, monitores chirriantes, y un olor a desinfectante que me hacía recordar todo lo que había sucedido. La angustia volvió a apoderarse de mí, como un viejo amigo indeseado. «¿Por qué volví a traerte aquí?», murmuré, sintiendo que cada palabra estaba impregnada de culpa. Las voces se agolpaban en mi mente nuevamente. Pude oír a las enfermeras, luego a los pacientes. Todos hablaban, ruidos entrelazados que resonaban y hacía que la habitación temblara. «Tienes que escuchar», una de ellas decía, y yo sabía quién era. Era Clara, una mujer que había estado a mi lado en aquellos días oscuros. En mi mente, la vi sonreír a pesar del dolor que sufría. «¿Qué quería que supiera, Clara?», murmuré, intentando afianzarme en el recuerdo. Pero, a medida que su voz se hacía más clara, cada palabra me arrastraba más a la vorágine. «Tienes que liberar sus voces. Ellos lo necesitan». Una mezcla de confusión y terror me ahogó. Todos esos rostros, todos esos momentos, regresaban a mí como sombras ansiosas. Las revelaciones brotaban sin control, como una corriente de agua que no se podía detener. Recorrí esos días en el hospital, las miradas de desesperación, las charlas a sus espaldas, las decisiones que se tomaron sin mi consentimiento. Aprendí que observar no era ser inocente. «Debo hacer algo», pensé con urgencia. No podía simplemente permitir que las cosas continuaran así. Pero, ¿qué podía hacer contra un dolor tan profundo? La imagen de María apareció una vez más. «Tuve que hacer sacrificios, y tú también», resonó su voz, como un eco distante. Ella sabía lo que había que hacer. Alguien debe romper el ciclo. Justo cuando la presión en mi pecho se volvió insoportable, una idea brilló en mi mente. ¿Y si pudiera contactar con ellos? Tal vez no fuera tarde. Tal vez pudiera enmendar las cosas. «Clara», susurré, «¿me oyes?». La respuesta fue instantánea. Un fuerte retumbo como un trueno resonó en la habitación, y las voces parecieron intensificarse, girando a mi alrededor. El dolor se convirtió en una luz punzante, y sentí que las sombras se abalanzaban sobre mí. «¿Qué necesitas?», pregunté, el temor abandonando mi voz y dejando solo determinación. La oscuridad comenzó a despejarse, y vislumbré siluetas junto a Clara. Todas ellas, esperando ser oídas, reclamando su lugar, buscaban justicia, un reconocimiento que les había sido negado. Mi corazón se aceleró al entender lo que estaba en juego, pero, antes de que pudiera procesar completamente esta revelación, sentí un frío intenso a mi alrededor. Comenzaba a darme cuenta de que, aunque los había encontrado, había fuerzas que querían mantenerse en la penumbra. Entonces, supe que mi camino apenas comenzaba, pero, ¿lo que había descubierto me daría la fuerza suficiente para enfrentar el desafío?
La respuesta se me escapaba, y un nuevo grito resonó en el aire. Mi decisión estaba a punto de cambiarlo todo. «No voy a rendirme», grité. Ahí fue cuando todo se oscureció de nuevo, y supe que esto no había hecho más que empezar. Capítulo 8. Cuando la oscuridad se disipó, me encontré en el mismo lugar, pero no estaba sola. Las sombras que antes eran solo recuerdos ahora tenían forma. Podía ver sus rostros, algunos familiares, otros desconocidos, pero cada uno llevaba consigo una carga de dolor y anhelo. Eran ellos, los que jamás habían tenido una voz, los que habían vagado en la penumbra de mi memoria. «¿Por qué no habías hablado antes?», pregunté sintiendo la desesperación hacer eco en mi voz. Pero tenía que recordar que no estaba en posición de juzgar. Había sido yo quien había cerrado las puertas del pasado. «Clara, por favor, dime cómo puedo ayudarte». La figura de Clara se acercó más. Su rostro era una mezcla de tristeza y determinación. «Necesitamos que veas la verdad», dijo, y a medida que hablaba, las sombras comenzaron a moverse a su alrededor, formando un círculo. «El tiempo no se ha detenido aquí. Estamos atrapados en los ecos de lo que sucedió. Tú puedes hacer que esto termine». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Podía sentir su dolor, su deseo de ser escuchados. ¿Cómo lo hago? ¿Qué necesitan de mí? La ansiedad espesó el aire. Un silencio pesado se extendió antes de que las voces comenzaran a murmurar de nuevo, cada una intentando hacerse oír. «No solo escuches, sino que también enfréntate a ellos», dijo una voz profunda a mi derecha. De inmediato reconocí la voz. Era la de uno de los pacientes que había fallecido durante mi tiempo en el hospital. Su nombre era Javier, un joven lleno de sueños que nunca tuvo la oportunidad de cumplir. Tu complicidad dejó huellas que deben ser borradas. Mis manos comenzaron a temblar. Nunca quise que esto sucediera. No sabía, no podía hacer nada, respondí, sintiendo que la presión regresaba a mi pecho. Pero Javier se acercó, su mirada firme. «Y por eso debes hacerlo ahora», insistió. Y a medida que lo hacía, las sombras parecían tomar vida propia. «Las decisiones que tomaste entonces afectaron a muchos. No puedes vivir en el silencio. Acepta lo que pasó, y solo entonces podrás liberarnos». Tomé una respiración profunda. La culpa me envolvía como una red que me mantenía inmóvil, pero sabía que ya era hora de dejar de lado mis miedos. «Está bien», dije, mi voz firme. «Haré lo que sea necesario para ayudarles». Al pronunciar esas palabras, sentí un temblor en el suelo, como si el propio edificio respondiera a mi determinación. Las siluetas comenzaron a moverse en un patrón frenético, como si se prepararan para algún tipo de ritual. Era como si sus historias estuvieran a punto de entrelazarse, formando una tapicería de verdad que llevaba tiempo oculta. Primero, las voces deben ser escuchadas, y luego deben ser liberadas, dijo Clara. Debemos encontrarnos en el lugar exacto donde todo comenzó. Justo cuando empezaba a comprender sus instrucciones, una sombra oscura emergió al fondo, una figura con la que no contaba. «No lo permitiré», resonó la voz, profunda y gélida, desdibujando todo lo que había logrado. «El silencio es lo único que garantiza el olvido». El aire se tornó pesado, y una presencia amenazante se cernía sobre nosotros. El miedo se deslizó por mi columna vertebral, agudizando mi enfoque. Si la oscuridad había venido a callar las voces, sabía que tenía que actuar rápido. «Clara, Javier, vamos», grité con la esperanza de que nuestras fuerzas combinadas pudieran afrontar esa amenaza. Mientras todos avanzamos, comprendí que lo que había comenzado como un viaje a la búsqueda de verdad, se había transformado en una lucha mortal. Pero ya no tenía miedo. Había decidido liberar esas voces, incluso si eso significaba enfrentar lo que había estado oculto tanto tiempo. Con cada paso, el oscuro susurro se iba acercando más. Sabría a qué me enfrentaba. Esta era la prueba que me llevaría hacia el inevitable clímax, y no podía dar un paso atrás. La lucha apenas comenzaba, y ya había sacrificios que lidiar.
Capítulo 9. La sombra se movía con rapidez, difundiéndose como una niebla oscura. La conexión entre los susurros y su forma oscura se intensificaba. «Este no es tu lugar», resonó la voz, haciéndose más fuerte. Una sensación de opresión llenó el aire, y las figuras a mi alrededor comenzaron a temblar. «No podemos quedarnos aquí, debemos avanzar», dijo Clara, manteniendo su mirada fija en el vacío donde se ocultaba la entidad. «Recuerda, su poder proviene del miedo y del silencio. Si reunimos nuestras voces, podremos debilitarla». Sentí que el ambiente vibraba. Había algo en la energía de todas esas almas. Una chispa que comenzaba a brillar. «¿Cómo?» «No sé qué hacer», murmuré, mi voz temblorosa. «Recuerda por qué estamos aquí», interrumpió Javier. «Cada uno de nosotros tiene una historia que contar. Únelas. Dale vida a nuestras palabras». Las sombras parecían cobrar fuerza con cada palabra que pronunciamos. Sentí que el miedo se transformaba en algo diferente, en determinación. Tomé un profundo aliento y levanté la voz. «Soy Clara, y cometí errores, pero estoy aquí para aprender de ellos. Estoy aquí para escucharlos». La sombra tembló, y un ruido sordo, como un retumbar lejano, reverberó en el espacio. Sabía que era el momento de que todos hablaran. Entonces, las voces comenzaron a fluir, entrelazándose en un coro de dolor y esperanza. «Mi nombre es Javier. Me llamo Ana y no fui vista. Carlos, quiero que sepan que nunca me rendí». Sus historias se unieron, cada relato llenando la habitación de energía. La sombra empezó a desvanecerse, su grito de furia resonando a mi alrededor. Era un choque palpable, como si cada palabra lanzada fuera un golpe contra esa oscuridad que intentaba ahogarnos. De repente, sentí como una parte de mí también quería ser escuchada. Yo fui parte de esto. Permítanme ser parte de sus historias. No siempre hice lo correcto, pero quiero admitirlo. Quiero ayudarles a encontrar la paz. Las figuras a mi alrededor se unieron en un consenso silencioso. El miedo que habían llevado por tanto tiempo comenzó a disolverse, y yo sentí que una luz brotaba desde dentro de mí. La sombra se estremeció, su forma titubeando ante la fuerza de nuestras verdades compartidas. «¿Qué están haciendo?» La voz oscura se torció, llena de furia. «No permitiré que sigan hablando. Se quedarán atrapados para siempre». «No», grité alzando la voz, sintiendo cómo las sombras se agrupaban a mi alrededor, infundiéndome valor. «Nosotros no vamos a permanecer en silencio. Este es nuestro momento». De golpe, la habitación se inundó con un torrente de luz. Las historias fluyeron en un solo río de emociones. Era un torrente que arrastraba todo a su paso, incluso a la sombra que intentaba mantenernos cautivos. Su grito se fue desvaneciendo mientras la luz se expandía, envolviendo todo en un abrazo cálido. Pero antes de que la oscuridad fuera completamente desterrada, una imagen oscura surgió en mi mente. Recordé las caras de aquellos que había perdido, aquellos a quienes no había escuchado. «Debemos invocar a todos», dije, consciente de que el esfuerzo no había acabado. «Aún hay más». La figura oscura, ahora a punto de disolverse, miraba fijamente, y sentí que el tiempo se detenía. Había una última conexión que hacer, algo crucial que no podía faltar. «¿Qué más podemos liberar?», pensé, mientras una nueva ola de determinación me atravesaba. Capítulo final. La luz seguía envolviéndonos, pero sabía que no podía bajar la guardia. Aún había más que desentrañar. ¿Cuántos ecos quedaban por liberar? «Los que nunca hablaron», dije en voz alta. Un silencio resbaló entre nosotros, y mientras todos se volvían a mirar, comprendí lo que debía hacer. Concentré mis pensamientos recordando cada historia, cada alma perdida en el complejo de aquel hospital. «Escuchen», comencé, mi voz resonando, poderosa en aquel momento de revelación. «Las almas que vagan aquí no pueden ser olvidadas. Sus nombres deben ser pronunciados, sus historias deben ser contadas». Las figuras comenzaron a asentar,
como si mis palabras encendieran una chispa en sus corazones. Llamé a cada paciente, a cada compañero que había sido parte de mi vida en el hospital. María, Clara, Andrés, Javier, nombres olvidados, no están solos, sus historias importan. El flujo de luz creció, fortaleciéndose con la declaración de la verdad. Sintiendo la energía alrededor de nosotros, vi cómo el espacio se expandía. Voces suaves comenzaron a levantarse, cada una recordando sus nombres y lo que habían vivido. El ambiente vibraba con sus susurros. Estoy aquí. No me olvides. Soy más que mi dolor. La sombra parecía tambalearse, groseramente desconcertada por el poder de las historias. Esto no tiene por qué terminar aquí, grité, desafiando a la oscuridad que amenazaba con consumirme. Cada uno de nosotros lleva una carga, pero juntos podemos liberar nuestro dolor. Cada palabra que pronunciaba parecía romper las cadenas, y el odio que había permanecido en silencio empezaba a desvanecerse. De manera inesperada sentí una conexión. Una débil presencia al borde de la realidad me susurró, pidiéndome que continuara. Mirando hacia la luz, supe que sería un camino difícil. Familia, amigos, aquellos a los que no conocí, exclamé. Ven, su voz necesita ser escuchada. La habitación pareció vibrar, como un símbolo del deseo colectivo de ser oídos. A medida que más figuras se unían, creando una amalgama de luz, la sombra que antes había estado tan imponente, comenzó a desmoronarse. Se escucharon gritos de cólera y miedo, una conclusión inevitable que había estado durante tanto tiempo esperando. Las almas que una vez vagaron aquí, atrapadas entre el dolor y la vergüenza, finalmente tomaban su lugar. La oscuridad se estaba debilitando. Justo en ese momento una imagen brilló en mi mente. El rostro de un niño que había conocido, uno que no había podido salvar. Su risa resonaba en mis recuerdos. «David», grité, su nombre fue un destello de luz. «Eres parte de esto también, debo decir su nombre». Alcoholizando todo mi ser en la vibrante energía, recordé su historia y lo que había significado para mí. «David, siempre estarás en mi corazón. Te prometo que no serás olvidado. Estamos aquí para ti». Cuando pronuncié su nombre, una explosión de luz iluminó la habitación, brillando con tanta intensidad que hizo temblar la estructura del lugar. Era un acto de reconocimiento y aceptación. Las sombras que aún quedaban se disolvieron finalmente, llevándose consigo el lamento que había resonado en aquellos corredores. El aire se despejó, y por primera vez, la calma llegó a los corazones que habían estado torturados por demasiado tiempo. Con el murmullo de sus historias aún vibrando en mis oídos, todo fue silencio. Las figuras, al fin liberadas, comenzaron a desvanecerse en una luz brillante y cálida. Un suave susurro de agradecimiento resonó en el aire. Sentí la ligereza en mi corazón. Había enfrentado mis demonios aunque no sin un precio. Sin embargo, algunas preguntas todavía flotaban en mi mente. ¿Había realmente cerrado todas las heridas, o solo había comenzado el proceso? Miré a mi alrededor. El lugar ahora parecía vacío, pero la sensación de paz era palpable. Nunca podría borrar el pasado, pero podía aprender a llevar esa carga con honor. ¿Y si esos ecos vuelven a llamar?, me pregunté fugazmente. Pero antes de comenzar a dudar me recordé que estaba vivo, que cada acción contaba. La verdad se ha dicho, a partir de ahora yo seré su voz. Contemplé la habitación, y finalmente, me giré y salí. El hospital ya no era un lugar de sufrimiento. Con cada paso, sentía que las sombras se desvanecían detrás de mí, y aunque las preguntas permanecerían, la oscuridad se había desterrado, al menos por ahora. Regresé al mundo exterior, un mundo lleno de luz y color. Con cada nuevo día, sabía que había hecho lo correcto. A veces aún escuchaba susurros, pero eran ecos de esperanza, recordatorios de todo lo que había aprendido. Nunca volvería a olvidar. Me mudé a una ciudad diferente después de eso. A veces me pregunto si esas voces aún susurran en los pasillos del viejo hospital. Pero en el fondo, tengo la certeza de que, por fin, están en paz.